Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Luis Enrique Caballero Echeverría y hoy les hablaré de temas como instrumentos comerciales, instrumentos basados en derechos e instrumentos de mercado, basado en el libro de Enríquez 2008 y complementado con literatura consultada. Bueno, comencemos y espero sea de su agrado. Para empezar, los instrumentos comerciales son aquellos que buscan proporcionar la mayor información posible a los consumidores acerca de los costos ambientales, así como modificar sus motivaciones y la de los productores mediante cambios en las condiciones de intercambio de bienes y servicios, tanto a nivel nacional como internacional. Y bien, dentro de estos instrumentos encontramos a los programas de certificación de procesos. Y bien, los programas de certificación de procesos son aquellos que se crean para dar información a los consumidores sobre la industria o empresas que producen cierto tipo de bienes o servicios. Otra definición que le podemos otorgar a estas son de que es una constatación y comprobación mediante muestreo, medición, análisis de resultados de pruebas o laboratorios o examen de documentos que se realiza para evaluar la conformidad con una norma oficial mexicana de un producto sujeto a este instrumento legal. Esta certificación consiste en generar incentivos de mercado para modificar el comportamiento de la industria, así como distribuidores y consumidores, informando a los consumidores que puedan elegir productos cuyos procesos cumplen con ciertos criterios de protección ambiental. Y bueno, ¿para quiénes va dirigido esta certificación de procesos? Bueno, pues esta va dirigida a cualquier organización interesada en demostrar que su proceso cumple con los requisitos definidos en una norma técnica o un reglamento básico. Los beneficios que tiene una certificación de procesos, según la compañía Incotec, se obtienen los siguientes beneficios. Fortalece la gestión de la organización al implementar un sistema de gestión para el control de la conformidad del proceso y es la base para la implementación posterior de un sistema de gestión de calidad bajo el modelo de la norma ISO 9001. Fortalece el nivel de desempeño del proceso al definir parámetros mínimos de aceptación nacional. Fortalece los procesos de identificación y trazabilidad del proceso y producto y los niveles de inspección, así como materias primas utilizadas en el proceso. Y por otra parte, brinda confianza al cliente en el producto suministrado. Y bueno, al tener esta certificación hace de que la empresa o la institución que se esté certificando pues difiera de otras en el mercado, ya que ésta le otorga un mayor rango. Tenemos distintos tipos de certificación. Algunos son de calidad, de seguridad de la información, de la continuidad de negocio, fabricación de productos y alimentos, ambiental, eficiencia energética, seguridad y salud laboral. Todas ellas son aplicadas con normas ISO. Y bueno, los certificados ISO son para todo tipo de empresas, ya sean grandes, medianas o pequeñas. Ejemplos de organizaciones que otorgan estas certificaciones son pues, justamente la ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, o también conocida como Organización Internacional de Estandarización, que es una organización no gubernamental para la creación de estándares internacionales compuestas por diversas organizaciones nacionales de normalización. Las normas ISO son una herramienta y disposiciones que se emplean en organizaciones para garantizar que los productos y o servicios ofrecidos por dichas organizaciones cumplan con los requisitos de calidad del cliente y con objetivos previstos. Por ejemplo, la ISO 14001 permite a las empresas entender o mejorar el manejo ambiental de su producción. Otro ejemplo de organizaciones que otorgan estas acreditaciones son la EMA, que es la Entidad Mexicana de Acreditación, y es la primera entidad de gestión privada en nuestro país, que tiene como objetivo acreditar a los organismos
de la evaluación de la conformidad, que son laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, unidades de inspección y organismos de certificación, proveedores de ensayo de aptitud, y a los organismos verificadores y validadores de emisión de gases de efecto invernadero. Otro ejemplo de programas que otorgan certificaciones es el Programa de Certificación de Pesquerías del Consejo de Administración Marina, que tiene la idea de que de manera voluntaria las pesquerías que cumplen con una serie de principios denominadas principios y criterios de sustentabilidad en pesquerías sean certificadas por un grupo de certificación. El Consejo de Administración Marina es una organización no gubernamental sin fines de lucro y es uno de los mayores procesadores de pescado en el mundo, que junto con científicos expertos a nivel internacional han desarrollado los estándares globales usados para evaluar el manejo de pesquerías responsables. Ahora hablaremos de los instrumentos basados en derechos y bueno, dentro de las propuestas económicas para una asignación más eficiente de los recursos ambientales se encuentra la definición, asignación y fortalecimiento de las instituciones que determinan la propiedad y los derechos de acceso. Dentro de estos instrumentos encontramos la restricción de accesos. La restricción de acceso es un instrumento basado en derechos en el cual no se otorga el libre acceso a los recursos ambientales, ya que el libre acceso es uno de los principales motivos de la degradación de estos recursos. Como se da en el ejemplo de las pesquerías, en prácticamente todo el mundo, en que los administradores pesqueros han reconocido la necesidad de limitar o racionar la entrada de nuevos pescadores, así como embarcaciones y diferentes tipos de artes de pesca, para evitar el desperdicio que caracteriza a las operaciones de pesca comercial. El método más utilizado para racionar el acceso a las pesquerías se da mediante la limitación directa por licencias, permisos y autorizaciones no transferibles, que en un principio estas consistían en tener registros previos de los participantes y en algunos casos cobrarles alguna cuota. El uso de limitaciones o restricciones directas de acceso mediante licencias y permisos no solamente se aplica en pesquerías, ya que esta ha sido utilizada de igual manera para el manejo de recursos cinegenéticos, áreas naturales protegidas y sitios de recreación, por mencionar algunos. La clave para que este mecanismo sea efectivo es que el número de licencias o permisos que se emiten sea limitado de acuerdo con la capacidad de carga del sistema que se pretende regular. Por otra parte, una ventaja más que tiene este tipo de instrumento es que la autoridad que los expide puede utilizarlos como instrumentos para distribuir equitativamente los recursos. Un ejemplo exitoso o relativamente exitoso es la regulación de la observación de la ballena gris en la laguna de San Ignacio en Baja California Sur, que forma parte de la reserva de la biosfera El Vizcaíno. Y bueno, aquí el ecoturismo relacionado a la ballena gris se ha realizado desde el año de 1970, principalmente por extranjeros, pero a partir de la creación de la reserva en el año de 1988, las actividades de ecoturismo fueron restringidas y asignadas mediante un sistema de permisos a los grupos sociales locales para su aprovechamiento regulado y controlado. Y bueno, actualmente la Profepa junto con la CONAM realizan las operaciones para verificar que los prestadores de servicios cumplan con lo previsto en las autorizaciones de aprovechamiento emitidas por la CONAM. Por otro lado, tenemos los derechos territoriales, que son otro tipo de instrumentos empleados para racionar el acceso a recursos ambientales como las pesquerías costeras. Con este tipo de instrumentos se crea el derecho a comunidades o cooperativas para explotar exclusivamente, con transferibilidad regulada y temporalidad limitada, recursos naturales en un área geográfica específica, donde la propiedad sobre el territorio permanece en el dominio público.
La asignación de estos derechos puede ser a través de instituciones legales o mecanismos informales. Por ejemplo, Japón es uno de los países con mayor tradición y experiencia en este tipo de instrumentos en la regulación pesquera. De igual manera, estos derechos pueden ser asignados por áreas o localidades específicas y bueno, la aplicación de este instrumento ha evitado la sobreexplotación y ha generado beneficio a los participantes, ya que una vez establecido, el propósito de interés de los poseedores del derecho es asegurar la sustentabilidad de sus operaciones de pesca, pues estas repercutirán en la calidad del stock y los beneficios que se deriven de ella. Las condiciones que afectan a la creación y mantenimiento de los derechos territoriales están determinadas por las características biológicas de las especies y su movilidad, así como características físicas del área de pesca correspondiente y de igual manera por el arte de pesca que se practica. Este instrumento es más efectivo en especies relativamente sedentarias y artes de pesca específicas, fijas o semifijas, y aguas relativamente someras con fronteras físicas o políticas. Y bueno, su asignación a grupos sociales puede ser de suma importancia en pesquerías artesanales de pequeña escala. Un instrumento basado en derechos es la negociación directa y contratos privados. Ronald Coase, en 1986, profesor de la Universidad de Chicago, argumenta que la existencia de derechos de propiedad exclusivos permite y fomenta negociaciones entre los actores involucrados en un problema de degradación ambiental, los cuales promueven resultados eficientes. El teorema de Coase establece que las condiciones en donde los acuerdos privados y no la regulación gubernamental son el mecanismo más eficiente para corregir las externalidades. Estas condiciones muestran ausencia de costos de transacción. Y bueno, otra manera en la que podemos interpretar este teorema es que la especificación de derechos de propiedad no atenuados abre la puerta para la solución de problemas ambientales mediante contratos privados, en el que se pueden establecer cláusulas que obliguen a la conservación de suelos, agua y protección de los recursos naturales. Mediante estos contratos, un propietario puede otorgar a un tercero el derecho de usar un terreno con fines de conservar, proteger o restaurar el ambiente a cambio de un beneficio sin perder la propiedad sobre el mismo. Ejemplos de esto son el pago de sumas periódicas o servidumbres ecológicas. En Costa Rica y México, el uso de contratos privados para la solución de problemas de conservación es ampliamente utilizado. Y en México, por ejemplo, tenemos a la organización gubernamental ProNatura, que se encarga de implementar sistemas jurídicos privados que permiten la conservación de tierras privadas. Y bueno, por último tenemos a los instrumentos de mercado o mercado de derechos, los cuales la creación es de mercados secundarios mediante la emisión y asignación de derechos exclusivos y transferibles para el aprovechamiento de recursos naturales o descargas de desechos al ambiente, constituye la propuesta más importante de la economía ambiental en materia de gestión ambiental. Busca aprovechar la eficiencia de los mercados en la tradición coasiana, que es de la teoría de Coase, pero conservando la capacidad por parte de las autoridades de establecer límites totales de emisión, explotación o de impacto. En México, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo número 22 y el párrafo cuarto, consideran a los instrumentos de mercado a los derechos transferibles, incluyendo las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, que corresponden a los volúmenes preestablecidos de emisiones de contaminantes al aire, suelo o agua, o bien que determinen los límites de aprovechamientos de recursos naturales o de construcción en áreas naturales protegidas en zonas cuya preservación y protección se considere relevante desde el punto de vista ambiental.
La implementación de este instrumento requiere de primera instancia la creación de una norma por parte de una autoridad ambiental, seguida de un número determinado de permisos en unidades o proporciones establecidas cuya suma total no exceda el nivel máximo de la norma. Estos instrumentos de mercado son utilizados en casos de contaminación de varios medios, de aprovechamiento de recursos naturales, de uso de suelo y para la conservación de ecosistemas, y su aplicación se da a nivel nacional como internacional. Y bueno, dentro de estos instrumentos de mercado encontramos a los bancos de conservación. Los bancos de conservación son instrumentos económicos recientemente desarrollados que presentan promisorias posibilidades de aprovechar las fuerzas del mercado a favor de la conservación de ecosistemas y protección de especies. Consisten en porciones de terrenos, ya sean privados o públicos, que son designados para la conservación. En otras palabras, puede entenderse como un banco biológico, solo que en vez de dinero, el dueño del banco guarda créditos de conservación de hábitat o especies que puede vender en el mercado. Como ejemplo de estos bancos de conservación, tenemos que en México existen bancos comunitarios de semillas como estrategias de conservación in situ. Estos bancos son un modelo alternativo de administración colectiva de la reserva de semillas necesarias para la siembra entre los productores en las comunidades donde se establecen. El funcionamiento se basa en el sistema de préstamo y devolución, donde se manejan a través de grupos de productores interesados en manejar, mejorar, utilizar e intercambiar materiales dentro de la comunidad o entre comunidades o regiones. Estos bancos comunitarios de semillas están conformados por una red de 26 bancos distribuidos en 10 estados del país. Las principales funciones que tienen estos bancos de conservación son disponer de semilla para el restablecimiento de sistemas de cultivo en caso de desastres naturales, conservar in situ la diversidad local, seleccionar semillas en el campo durante cada ciclo de cultivo y garantizar la disponibilidad de la semilla para ciclos subsiguientes. Otra función es promover el intercambio de semillas entre agricultores y miembros y no miembros de estos bancos. También tenemos producir semillas de variedades amenazadas o en peligro de extinción, participar en ferias de semillas o participar como asistentes o instructores en eventos de capacitación sobre conservación y reproducción de semilla, y mantener un inventario de semillas para garantizar la recuperación de cultivos. Y bueno, otro ejemplo que tenemos en México es el Banco de Semillas de la FES Iztacala de la UNAM, que se encarga de resguardar especies endémicas y en peligro de extinción. Bueno, esto es todo de mi parte. Espero les haya agradado los temas que tratamos y bueno, gracias por su atención.